El perro que le sonreía a mi padre, historia de Querétaro. Hola Pepe, te mando un saludo desde Querétaro, en la comunidad de Santa Rosa Jáuregui. La siguiente historia ocurrió hace aproximadamente 6 años. En aquel entonces, a mi padre le ofrecieron un trabajo en el que tenía que cuidar un campo de tiro que se encontraba a unos 10 kilómetros de donde vivíamos. Mi padre, muy emocionado, aceptó ese trabajo y como mi hermano y yo vivíamos con él, fue necesario que los tres nos mudáramos a esa zona. Al día siguiente de aceptar el trabajo, preparamos todas nuestras cosas y emprendimos el camino hacia ese lugar. A mi padre le prestaron una pequeña casa que estaba al lado del campo de tiro y cuando llegamos nos dimos cuenta de que era la única casa en kilómetros a la redonda. Toda la zona estaba rodeada de cerros y maleza, y desde lejos solo se alcanzaba a ver la carretera. Notamos que la poca gente que pasaba por esa zona lo hacía como máximo hasta las 5 de la tarde, ya que después de las 6 se oscurecía por completo. La única luz que iluminaba la zona era la de la casa y la del campo de tiro. Los primeros 2 días transcurrieron de manera normal. Mi padre abría el campo de tiro a las 9 de la mañana y lo cerraba a las 7 de la tarde, que era la hora límite para que los tiradores se fueran del lugar. Cuando llegaba la hora de cerrar, mi padre hacía un pequeño recorrido por el lugar y luego nos metíamos en la casa sin salir hasta el día siguiente. La segunda noche, después de irnos a dormir, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, un ruido comenzó a despertarnos. Al prestar atención, nos dimos cuenta de que era una especie de silbido muy largo y extremadamente extraño. Pensamos que tal vez era alguna persona en estado de ebriedad rondando por ahí cerca. Sin embargo, nos dio mucho miedo asomarnos para ver quién era. Con el paso de las horas, el sueño nos venció y ya no supimos nada más. Al siguiente día, todo transcurrió de manera muy normal, pero por la noche, nuevamente a la misma hora, ese chiflido raro y extraño se volvió a escuchar. Esta vez, a mi padre le pareció sumamente extraño, pero decidimos volver a ignorar lo que estaba pasando. El silbido se repitió por tercera vez la siguiente noche a la misma hora. Esta vez, mi padre, ya harto de eso, salió armado con una escopeta, con el objetivo de ver quién o qué originaba ese extraño sonido. Nos dijo que lo esperáramos adentro y él comenzó a caminar por el campo de tiro cerca de la casa. Cuenta que cuando dio la vuelta, vio a un perro café echado muy cerca de la carretera y este miraba fijamente hacia donde estaba mi padre. A mi papá le pareció sumamente extraño ese perro, más porque dice que parecía estar lastimado y apenas si tenía pelo. Mi padre no le dio mucha importancia, sin embargo, dice que cuando terminó de dar la vuelta al campo de tiro, aquel perro estaba a unos escasos 3 o 4 metros de él. Mi padre se asustó al verlo tan cerca y trató de ahuyentarlo con algunas piedras, pero ese extraño perro no se movía para nada, solo lo miraba fijamente y mi padre sentía que ese animal tenía una mirada extraña y pesada. Decidió ignorarlo nuevamente, así que se dio la vuelta y ya iba rumbo a la casa, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: ¿Qué? ¿Ya te vas? Un escalofrío le recorrió toda la espalda y lleno de terror, volvió la mirada hacia donde estaba aquel perro. En ese instante, lo que vio lo dejó completamente helado, ya que cuando miró nuevamente al perro, dice que éste estaba parado sobre sus 2 patas. Él jura que vio cómo ese extraño animal comenzó a silbar y después de eso lo vio sonreír de una manera macabra, como si se estuviera burlando de él. Mi padre no podía moverse del susto, pero cuando reaccionó, accionó su escopeta 2 veces, disparando directo hacia aquel perro. Del miedo, no supo si le dio o no, solo alcanzó a ver cómo ese perro corrió en 2 patas hasta perderse entre la maleza. Mi padre también salió corriendo de ahí y tras las detonaciones nosotros salimos a ver qué pasaba. Cuando vimos a mi padre venía corriendo muy asustado y pálido. Nos gritó que nos metiéramos a la casa y después de eso, él llegó rápidamente, aseguró la puerta y dijo que nadie saliera. Nosotros no entendíamos qué estaba pasando, pero por el estado de mi padre le empezamos a preguntar que qué había sucedido y él muy alterado nos lo contó. Nos dio mucho miedo y escalofríos cuando nos dijo lo que pasó y esa noche se nos hizo eterna. Al día siguiente nos asomamos justo donde mi papá dice que había visto a ese perro y notamos que había unas cuantas gotas de sangre.
Ese mismo día, mi padre renunció a ese trabajo y nos fuimos de ese lugar para nunca más regresar. Con el pasar de las semanas, mi papá quedó bastante afectado por lo que vio, ya que muchas veces ha tenido pesadillas con ese extraño animal. Nunca supimos qué era realmente eso que vio mi padre, pero muchos dicen que era un nahual que nos quería hacer daño. Un cerdo con alas se le apareció a mi abuelo. Mi mamá es de Veracruz, de Cerro Azul para ser más exacto. Yo siempre he sido muy apegado a mi abuelito, el papá de mi mamá. Desde muy pequeño, él siempre me llevaba de aquí para allá y hasta en el trabajo siempre me iba con él. Recuerdo que me contaba muchas historias, relatos y vivencias que tuvo durante su vida. Un día le pregunté sobre los duendes, si los había visto o sabía de ellos. Él me dijo que nunca los había visto, pero que sí había visto brujas y hasta nahuales. En ese momento yo no sabía qué eran los nahuales, así que intrigado procedí a preguntarle sobre eso. Él me respondió que eran brujos con el poder de transformar su apariencia física en lo que quisieran y hasta poder volar. Me contó que estando en Cerro Azul, después de retirarse como soldado, se dedicó a ser velador de parcelas, sembradíos de elote y muchos más. Su trabajo consistía en cuidarlas y evitar que se robaran los elotes. Un día me dijo que una noche le tocó trabajar y llegó alrededor de las 9 de la noche. Durante la noche sentía una vibra pesada y diferente, y además era luna llena. Como de costumbre llegó y comenzó a dar vueltas por la parcela para cuidarla. Ya cerca de las 12 de la noche se fue a sentar en su silla. Dice que empezó a sentir mucho sueño y cansancio, y en ese momento se imaginó lo peor, pues él ya sabía lo que iba a pasar. Empezó a sentir una vibra pesada y mucho frío, y comenzó a escuchar como si hubiera gente dentro de la parcela caminando. Entonces decidió sacar su rifle. Como había sido militar, él sabía utilizar armas, y como en esos tiempos no había seguridad, la gente solía tener rifles o sus propias armas para defenderse. Con el rifle en mano, apuntando hacia dentro de la parcela, empezó a gritar que quién andaba ahí, pero solo le respondían con risas y se movían más, cada vez más. Se armó de valor y entró, apuntando hacia la parcela. De repente vio que salió un cerdo corriendo y mi abuelo fue tras de él para atraparlo, pensando que era un simple animal. Cuando estaba por tomarlo de la cola, el puerco saltó, se paró en dos patas y siguió corriendo. En ese instante mi abuelo se quedó paralizado, pues no creía lo que estaba viendo. Dice que apuntó para dispararle, cuando antes de que jalara el gatillo, al puerco le salieron dos alas y empezó a volar mientras se reía. Mi abuelo se quedó congelado por lo que había visto, a tal grado de que se le cayó el golpe y le pegó en los pies. Con el golpe, como que se descongeló del trance en el que estaba, se persignó y tomó su rifle. Luego se fue corriendo hacia su casa, completamente en shock por lo que estaba presenciando. Dice que nunca había visto un nahual hasta ese momento. Había escuchado de ellos, pero nunca los había visto. Y hasta la fecha que me cuenta esta historia, se le pone la piel chinita.